Buenas noches, América. Llegó al Congreso como muestra de la renovación del Partido Demócrata y como ejemplo de la diversidad de la sociedad estadounidense. Ilhan Omar, nacida en Mogadiscio, capital de Somalia, en 1982, fue elegida como representante por Minnesota en las elecciones del pasado noviembre y se ha convertido en la primera persona de origen somalí y la primera mujer de confesión musulmana en llegar al Congreso. Pero su figura, en las pocas semanas que lleva en el cargo, ya ha sido protagonista de varias polémicas. La primera y más llamativa la protagonizó cuando tuvo que disculparse por sus comentarios en Twitter sobre el apoyo de los republicanos a Israel que ella vinculó a intereses económicos. Fueron sus propios colegas demócratas quienes la llamaron al orden. El segundo, en pocos días de diferencia, cuando aseguró que Estados Unidos respalda un golpe de Estado en Venezuela, asegurando que Trump quiere apoyar a una oposición de extrema y derecha, dijo textualmente, que solo incitará a la violencia y aumentar la desestabilización en la región, para concluir que es necesario apoyar a México y Uruguay para facilitar un diálogo pacífico. Ilhan Omar tiene el derecho a opinar y decir lo que quiera. Lo que no puede es demostrar su desconocimiento, tal como hace en la cuestión venezolana. Ni la ayuda humanitaria es un golpe de Estado, porque, entre otras cosas, para que haya golpe, tiene que haber intervención armada violenta. Ni la oposición de Venezuela puede calificarse tan alegremente de extrema derecha. Todas las generalizaciones son malas. Ni se puede atribuir la violencia a la oposición, ya que hasta ahora la única violencia que hemos visto es la de las Fuerzas Armadas y colectivos fieles a Nicolás Maduro. Ni se puede hablar de crisis humanitaria en la región sin reconocer que esta la han provocado las políticas corruptas del gobierno de Maduro, afectando no solo a Venezuela, sino también a aliados tan importantes de Estados Unidos en la región como Colombia. Omar defiende el diálogo para ponerse del lado de México y Uruguay, cuando de hecho las posiciones de estos dos países son las de no injerencia. Me pregunto cómo una refugiada somalí que llegó a Estados Unidos huyendo de un conflicto como el que vivió en carne propia puede defender ahora la no injerencia. Ella, que llegó a Estados Unidos como refugiada. Omar puede haber cautivado la confianza de los minnesotanos, pero ellos y los estadounidenses en general merecen mejores argumentos y, sobre todo, más coherencia. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos, y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para algunas cuestiones de la actualidad, notas al pie sobre cosas que están pasando. ¿Y qué ha pasado hoy? Que la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza ha convocado una inusual rueda de prensa que querían poner sobre la mesa, que querían llamar la atención de la opinión pública, que el pasado, recién concluido mes de febrero, intentaron cruzar la frontera sur de Estados Unidos de manera irregular 76.000 migrantes para entrar en Estados Unidos, insistimos, de manera irregular. Y el dato es significativo por varios motivos. Es más del doble que el número de migrantes que intentó cruzar el mismo mes del año pasado, del 2018. Y es el mes de febrero con una cifra más alta en los últimos 12 años. Lógicamente, a los funcionarios de la agencia les interesaba la cifra porque se alinea con la narrativa, con los argumentos de la Casa Blanca de que lo que hay en la frontera sur es una emergencia que justifica la emergencia nacional que ha anunciado el presidente Trump. Lo que no dicen los funcionarios es que la política de mano dura de separación de familias, que, entre otras cosas, y así lo han reconocido, busca el efecto disuasorio de esos migrantes para que dejen de venir, no funciona, porque están viniendo más a pesar de esa política de mano dura. Hasta el 3 de marzo, en el presente año fiscal, que comenzó el pasado 1 de octubre, fueron detenidos en la frontera sur 237.327 migrantes que intentaban entrar en Estados Unidos de manera irregular. Esto es, ojo al dato, un 97% más que en el mismo periodo del año fiscal anterior. Datos que hoy ha dado el gobierno de Estados Unidos. Hablando del presidente Trump, por cierto, esta mañana se ha levantado con una batería de mensajes en Twitter y ha habido uno que nos llamaba la atención. Uno que en dos palabras en mayúscula decía acoso presidencial. ¿A qué se refiere? A la iniciativa de los demócratas en la Cámara de Representantes de coordinar entre 6 y 8 comités
para abrir una serie de investigaciones. Y en las últimas horas, lo contábamos aquí en NTN24, han enviado requerimientos a 81 personas, organizaciones, instituciones, solicitando información. Están los hijos del presidente, está el yerno del presidente, están funcionarios de la administración, están contables que trabajaron en la organización Trump. Y lo que está investigando de manera coordinada y simultánea todos estos comités son acusaciones que van desde el abuso de poder, la obstrucción a la justicia, el conflicto de intereses o el lavado de dinero. Los demócratas saben que un proceso de destitución del presidente puede generarles un problema frente a la opinión pública y acabar beneficiando al mandatario estadounidense, como ya se demostró con Bill Clinton cuando se abrió ese proceso de destitución en su contra, que al final no avanzó, pero sí se inició y acabó siendo un problema para los republicanos. Bill Clinton ganó las elecciones de manera abrumadora. Eso por un lado. Y por el otro saben también que el Senado, que hoy tiene el control de los republicanos, no avanzaría en ese proceso de destitución. Por eso la estrategia pasa por, en los próximos meses, continuar creando esa sensación de que esas acusaciones que hoy tienen o pesan sobre el presidente acaben haciendo mella en los electores estadounidenses para que abandonen al mandatario frente a las elecciones del 2020. Vamos a saludar a Joseph Malouf, él es experto constitucionalista. Señor Malouf, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Poder Latino. ¿Cree usted que hay suficiente evidencia como para iniciar o para que se iniciara ese proceso de destitución en contra del presidente Donald Trump? Muy buenas noches. Es difícil saber que ya ellos tengan todo lo necesario, porque en el pasado sabemos que la Cámara, que es el cuerpo del gobierno que investiga, estaba controlada por los republicanos. Entonces, todo el tiempo que pasó en los últimos 18 meses a 24 meses, en términos de investigaciones, ha sido limitado por esa razón. Ahora, yo creo que en términos de que hay o no hay suficientes pruebas, es una situación de opinión, pero yo creo que el hecho de que están pidiendo estos documentos te da una idea de que saben qué es lo que están buscando, así que es muy probable que tengan lo suficiente para enjuiciarlo. ¿Cómo explica usted esa estrategia de los demócratas? Los demócratas quieren hacer un juicio político, no quieren decir que lo quieren hacer porque saben que se mirarían como partidistas que quieren hacer el juicio solo porque son del partido opuesto. La retórica del presidente, que la única razón por la cual los demócratas hacen esto es porque perdieron las elecciones. Entonces, para evitar ese argumento, Nancy Pelosi y los senadores y miembros de la Cámara Baja muy cuidadosamente han tratado de mandar un mensaje de que el trabajo de la Cámara es investigar, y eso es lo único que están haciendo. Si después de investigar concluyen que hay situaciones que meritan un juicio político, te puedo asegurar que eso es lo que van a hacer. Pero los demócratas están haciendo un montón de esfuerzo para evitar dar esa impresión de que ellos solo están haciendo esto por razones políticas. Quieren dar la impresión de que lo están haciendo porque las pruebas están ahí para condenar al presidente. En las explicaciones de Joseph Malouf, que es abogado constitucionalista. Gracias, señor Malouf, por haber estado con nosotros. Un dato sobre la percepción que tienen los estadounidenses del comportamiento de Trump respecto de esa trama rusa. La encuesta la ha realizado la cadena de noticias NBC y The Wall Street Journal, y dice que la sinceridad de Trump se la cree, o dicen que es honesto, un 37% de los estadounidenses frente al 58% que creen que el presidente no está siendo honesto. Una última noticia antes de cerrar este bloque hace referencia a la economía y a las jubilaciones. Una encuesta que se realizó durante todo el año 2018 y que hoy hemos conocido los resultados, la ha realizado William Towers Watson, pregunta a las empresas de Estados Unidos sobre cómo van a hacer frente a las jubilaciones de los conocidos como baby boomers. Esa es la noticia. Los baby boomers se van a jubilar en masa en Estados Unidos y las empresas tienen preocupación para enfrentar esas jubilaciones, esa salida de talento, de conocimiento y el reemplazo. Los baby boomers son aquella población que hoy tiene entre 55 y 70 años. Vamos a saludar a Alberto Bernal. Él es economista, experto en mercados financieros. Señor Bernal, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el efecto que va a tener esta jubilación en masa de esa población de baby boomers?
Pues a ver, es muy importante tener en cuenta que los efectos son varios. Hay un efecto muy importante sobre la parte económica, que es la siguiente, y debe ser bastante lógico para las personas que estén viendo esto, que es que cuando una persona se retira, pues obviamente deja de ir a su trabajo, y lo que se ha demostrado es que en promedio una persona que pasa de estar activa laboralmente a no activa laboralmente reduce su consumo total en aproximadamente un 30% real. O sea, es una caída bastante fuerte del consumo que hace esa persona, y la verdad es que si uno se pone a pensarlo es bastante lógico. Deja de gastar llantas, deja de gastar gasolina, deja de gastar transporte público, deja de gastar en el café que nos tomamos todas las mañanas, etcétera. Entonces digamos que hay una disminución importante desde el punto de vista de la actividad económica total en las diferentes economías. La encuesta revela que hay una preocupación por el reemplazo de ese conocimiento, de sus habilidades. ¿Quién cree usted que va a reemplazar a estos baby boomers? Pues ahí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos ya hay evidencia de que hay bastantes trabajos que es muy difícil lograr encontrar personas idóneas que hagan ese trabajo. Hay una escasez de capital humano en Estados Unidos en este momento. No hay suficientes trabajadores calificados para llenar todos los empleos que se necesitan llenar. Entonces, obviamente es algo que va a generar presiones y dificultades a futuro en las diferentes empresas. Ahora, una de las cosas que sí está sucediendo también es que con la ayuda de la inteligencia artificial y con la ayuda de la robotización de los procesos, sobre todo en el sector de servicios, pues se ha logrado en cierta forma suplir una parte de esa astringencia que existe en términos de capital humano en la economía en este momento. Ahora, y como decían ustedes, es bastante lógico que esto se vaya a incrementar a futuro, porque lo que está sucediendo en el mundo es que cada vez hay más personas mayores y hay menos jóvenes, porque es básicamente un cambio muy fuerte que ha habido desde el punto de vista de los valores de la sociedad, de los niveles de natalidad, de la intención de las nuevas generaciones de tener familias grandes, etcétera, etcétera. Entonces todos estos son retos que vamos a tener a largo plazo y que pues veremos cómo el mundo logra sobrepasar todos estos obstáculos, ¿no? Gracias, señor Bernal, por haber estado con nosotros esta noche. Tiempo para nuestra entrevista hoy en Poder Latino para conversar con una voz que está muy pendiente de las cuestiones de América Latina. A algunos gusta, otros no tanto. Es Laura Chinchilla, fue presidenta de Costa Rica desde el 2010 hasta el 2014 y hoy copreside el board del Diálogo Interamericano, es profesora en diversas universidades, entre ellas Washington o el Tecnológico de México, y es vicepresidenta del influyente Club de Madrid. Señora Chinchilla, buenas noches, gracias por estar en Poder Latino. Un gusto, encantada de acompañarles. A Washington le trae la presentación de un libro que lleva el sugerente título Promesas incumplidas, la América Latina de hoy. ¿Qué promesas no se han cumplido? En realidad, si revisamos, Gustavo, todos los diferentes campos en lo económico, en lo social, en las reformas en favor de la democracia, en los temas de violencia, seguridad, inserción con el mundo, integración, en todos esos sectores encontramos luces, encontramos sombras, hay avances. Sin embargo, básicamente el planteamiento del libro es que parecieran no haber excusas en América Latina para no caminar más rápido. Cuando vemos en el tiempo, observamos cómo vamos quedándonos atrás. Cada vez la brecha entre los países desarrollados y América Latina es mayor, y algunos que venían de atrás de nosotros, como los países asiáticos, nos han pasado. Entonces es un poco esa reflexión. América Latina podría hacer las cosas mejor y más velozmente que lo ha hecho hasta ahora. ¿Cuáles son los problemas por los cuales América Latina se ha dejado avanzar por países que estaban, desde el punto de vista del desarrollo de sus sociedades, atrás y ahora están por delante? A mi criterio, porque obviamente cada capítulo lo desarrolla un autor con elementos mucho más puntuales, pero si pudiéramos, digamos, hacer una afirmación general, yo me atrevería a decir que tenemos un seriosísimo problema de poder trabajar con esa visión de largo plazo, con un concepto estratégico, planificar y sostener en el tiempo. Entonces, si bien damos saltos de pronto en lo económico, en lo social, viene alguna crisis, muchas veces externa a la región, y nos vuelve a echar para atrás. Es decir, no hemos abordado las reformas más de fondo, más estructurales, las únicas que pueden garantizar que el desarrollo sea sostenible y solamente para arriba, como por ejemplo mejoras de la productividad, redistribución del ingreso,
y en los temas, digamos, de violencia e integración, procesos que vayan mucho más allá, digamos, de lo retórico, lo populista, lo demagogo, y que puedan de verdad, digamos, sustentarse en un programa de más largo plazo. ¿Quién cumple mejor esas promesas? ¿Los gobiernos de centro-izquierda o de centro-derecha? Es muy difícil. Yo diría que en realidad hemos tenido algunas cosas buenas que han pasado en gobiernos de centro-izquierda, algunas cosas malas también, y lo mismo con gobiernos de centro-derecha. Creo que el gran problema más bien de la región es que muchas veces nos encontramos polarizando sobre la base de ideologías, cuando en el fondo tanto la izquierda como la derecha deberían abordar temas básicos como la productividad, mejorar la productividad de nuestras economías y no solamente basar nuestro crecimiento en una sobreexplotación de los recursos y de los commodities cuando los mismos van para arriba. O por ejemplo, ambos también hemos pecado de un mal uso de los fondos públicos, de temas de corrupción. De manera que no es tanto izquierda o derecha, sino cómo de verdad comprarse a fondo esa agenda más de cambios estructurales que la región tiene pendiente. Cuando en el mundo del periodismo denunciamos la corrupción, lo hacemos de manera indistinta con gobiernos de derechas y con gobiernos de izquierda. Pienso en los ciudadanos. ¿Qué más pueden hacer ellos para no caer en la vía fácil de el descrédito y rechazo de la clase política, que lleva a un estadio en el que aparecen iluminados, populistas, que acaban transformando las promesas de soluciones fáciles a problemas complejos en situaciones de caos o de resquebrajamiento de la institucionalidad de los países? Así es, Gustavo. En realidad el problema, a mi modo de ver, tiene mucho que ver con los faltantes del tipo de liderazgo, calidad del liderazgo. En nuestros países padecemos de tres grandes enfermedades, como yo las llamo, una triada oscura de nuestro liderazgo, que es el populismo, el clientelismo y el cortoplacismo. ¿Cómo revertir esas tendencias? ¿Cómo hacer para evitar que cada cierto tiempo, sea de izquierda o de derecha, nos gobiernen populistas con esa visión tan cortoplacista y que simplemente montan sus campañas sobre la base del clientelismo? A mí me parece que la clave está en la ciudadanía. América Latina tiene que entender que si queremos de verdad generar mejoras en la calidad de nuestra democracia, en la calidad de nuestro liderazgo, hay que invertir en ciudadanía mucho más consciente, más formada y más informada. Hablemos de Venezuela. Habla usted de movilización de la ciudadanía. ¿Qué mejor ejemplo hoy de movilización de la ciudadanía que los venezolanos en el interior y en el exterior, y mayoritariamente apoyando a Juan Guaidó, un presidente que ha sido reconocido como presidente electo por, presidente encargado de Venezuela por más de 50 países en el mundo? Ayer regresó desafiando esa orden de prohibición de salir del país y se reunió con la mayoría de los venezolanos que estaban en las calles y les volvió a insistir en la importancia de continuar movilizándose. ¿Cómo valora usted esa entrada por Maiquetía, como dijo que lo haría y lo hizo, y desafiando esa orden de detención? Sin lugar a dudas es una buena señal, es una señal que difícilmente habríamos visto en el pasado, y creo que la única razón que explica eso, que el régimen no se haya atrevido a detenerlo como había anunciado, es precisamente la fuerza tan impresionante, sin precedentes recientes, que Guaidó ha logrado conseguir en la población. Creo que el régimen valora como un error de parte de ellos en caso de que tengan que detenerlo por las consecuencias que podría tener. Además, también podría estar reflejando, ¿por qué no?, pero es una hipótesis, contradicciones internas dentro del gobierno de Maduro, que no es la primera vez, que si lo arrestan, que si lo sueltan, ya vimos cuando hubo un intento de secuestro. Así que me parece que son dos elementos promisorios. El tema de la movilización de los venezolanos en torno a un líder como Guaidó ha hecho una gran diferencia para precipitar mayor apoyo internacional y bueno, y avanzar hacia el escenario que todos ambicionamos, que es el escenario de transición hacia la democracia, aun cuando pareciera que en este momento otra vez estamos como en una especie de impasse de qué es lo que sigue hacia adelante. Bueno, pareciera o no, porque Maduro continúa, Guaidó sigue llamando a la movilización, pero sigue controlando a las Fuerzas Armadas Maduro, las fronteras Maduro, la estructura administrativa de Venezuela, si es que podemos hablar de una estructura administrativa sólida, está hoy bajo el control del madurismo. Yo diría que lo único que está sosteniendo a Maduro, que además subraya aún más su
y legitimidad es el ejército, porque recordemos que ya esa estructura administrativa pues prácticamente no existe, fue extremadamente politizada y muchas de las tareas claves han sido puestas en manos del mismo ejército. De ahí, digamos, la lealtad de los militares para con el régimen, y eso es lo único que está sosteniendo hoy a Nicolás Maduro. ¿Hay riesgo de frustración al ver que nada cambia en el madurismo? Digo frustración por parte de la mayoría de venezolanos en el exterior y los que están dándole apoyo a Maduro, a Guaidó. Sin duda, yo diría que en este momento más que frustración hay impaciencia, porque vamos... Pero dice el refranero que la impaciencia es mala consejera. Es muy mala consejera. Yo recuerdo algo que ya lo he dicho en varias ocasiones, yo no he visto un país que devore tantos líderes como Venezuela, y muchas veces ha tenido que ver con esa impaciencia, ¿no? Surgen líderes, caen muy rápido, tienen que entender que el proceso muchas veces no se precipita como se quisiera. Venezuela está atrapada entre muchos factores de los cuales depende esta transición. Pareciera que por primera vez en un periodo muy largo que tiene ya este proceso se han alineado 3 factores que son claves: la comunidad internacional, la unidad de los opositores y la movilización del pueblo venezolano. Hay que tratar de sostener esto en tanto podamos seguir avanzando en la dirección correcta. ¿Cuán culpable es la oposición por haber tardado tanto en unificarse tras una figura como la de Guaidó? Yo creo que no hay la menor duda de que se perdió muchísimo tiempo, Gustavo. Cuando yo escucho a algunos venezolanos criticando que por qué la comunidad internacional no hizo algo hace 15, 10, 6, 5 o 4 años, bueno, yo les recuerdo que es que tampoco había señales claras desde adentro, ¿no? Mientras algunos criticaban a Maduro o a Chávez en su momento, otros seguían pactando y la gente seguía votándoles. De manera que, bueno, tratemos de ver que en el fondo estos elementos se han alineado tan solo en los últimos meses, y por eso no hay que tener impaciencia, hay que seguir, obviamente, insistiendo en mantener ese rumbo, seguir sumando las acciones fuertes de tipo económico, de tipo político, de tipo penal internacional, y seguir arrinconando en todo lo que se pueda al régimen contra las cuerdas. Más presión, más sanciones, ayúdenos a aterrizar un poquito. Más sanciones de las que estamos viendo a individuos próximos al gobierno de Maduro, más sanciones de la gran máquina de ofrecer recursos para el gobierno de Maduro, que era PDVSA o es PDVSA. ¿Qué otro tipo de pasos puede haber? ¿Qué otro tipo de sanciones cree usted que son posibles? Vaya, yo siento que es sobre esas bases que hay que seguir trabajando, intensificando las mismas, no aflojar para nada. Y si en algún momento se abre algún tipo, digamos, de conversación diferente a lo que se hizo en el pasado, que fueron diálogos que se burlaron porque nunca hubo condiciones en paralelo, pues que puedan ya, digamos, generar algún tipo de cambio en la actitud del régimen, porque se siente efectivamente y finalmente con el agua hasta el cuello o ahogándose todos ellos. No es momento para aflojar. Ojalá pudiéramos ver en algún momento a la OEA haciendo su papel. Cuando hablo OEA, hablo del Consejo Permanente, porque al secretario Almagro no le podemos pedir más. Ha maximizado lo que ha estado en sus manos en cuanto a instrumentos que tiene a su haber la OEA, pero sí ha faltado, sin lugar a dudas, ver ese Consejo Permanente sumando particularmente las sanciones de tipo económico. Cuando hablo de Consejo Permanente, pienso quienes no están en ese grupo de Lima, más Estados Unidos, y identificamos a Bolivia, a Nicaragua, lo cual entraría dentro de toda lógica. Así es. Pero nos llama mucho la atención el comportamiento de gran parte de los países del Caribe. ¿Por qué cree que esos países siguen resistiéndose a adoptar una postura más clara? Vamos a ver, no todos, pero tenemos que recordar que gran parte de la diplomacia de Chávez se fundamentó en una muy intensa cooperación con los países, particularmente los pequeños del Caribe. Algunos de ellos aprovecharon esa asistencia para hacer mejoras o impactar, digamos, el bienestar de sus ciudadanos. Otros, desgraciadamente, no fue así. Pero ahí se mantiene, me parece a mí, una especie
digamos, de lealtad para con un país, un gobierno que ellos sienten en su momento les atendió. Esto me parece que nos da también una lección a muchos de los latinoamericanos de que en muchísimas ocasiones nos olvidamos de la importancia que tienen los países del Caribe y las necesidades que tienen en términos de desarrollo. Así que creo que eso sigue jalando mucho en favor de Venezuela. Ahora que dice esa dependencia de Chávez y clientelismo, dijo usted, con los países del Caribe, mire lo que ha dicho Evo Morales hoy. La realidad y la actitud digna del pueblo de Venezuela demuestran el fracaso del engaño intervencionista de Trump, que intentó usar a gobiernos hermanos para su mal llamada ayuda humanitaria, que en realidad ocultaba una agresión armada. La paz de Venezuela es la paz de la región. Las palabras de Evo Morales, presidente de Bolivia. ¿Qué responde? Bueno, precisamente la paz de Venezuela es la paz de la región, pero Venezuela hoy no está garantizando con el régimen de Maduro ni esa paz ni esa estabilidad. Aquí lo grave, que ya estamos viendo desde hace algún tiempo y algunos habíamos advertido en esa dirección, es que el tema de Venezuela no era solamente un tema de los venezolanos, era un tema que tarde o temprano iba a desestabilizar a toda la región. ¿Cuáles son esas señales? Los temas de migración, la salida masiva de venezolanos a muchos de los países y las situaciones complejas que están generando, los temas de las enfermedades que pueden traer con ellos, porque sabemos que el sistema sanitario en Venezuela colapsó, y algo que también es muy claro, los flujos de ilegalidad que ya se están generando desde Venezuela hacia muchos países de la región por la presencia del crimen organizado y el narcotráfico en ese país. ¿Cuán dependiente es la subsistencia de los gobiernos de Cuba y de Nicaragua de Maduro y que él continúe en el poder? Nicaragua yo creo que no cuenta para nada en el ajedrez local. Lo que está haciendo Daniel Ortega es más bien aprovechándose, siempre se aprovechó la ayuda de Maduro, robaron a manos llenas, no invirtieron en el desarrollo sostenido de ese pueblo, fue concentrando poder, y ahora, mientras todos estamos concentrados en Venezuela, él sigue haciendo las suyas, más o menos trabajando sobre el mismo manual de Maduro. El caso de Cuba sí es diferente. Yo creo que Cuba es un actor vital en todo este, digamos, ajedrez regional, y pienso que debe ser considerado, digamos, en cualquier estrategia que se diseñe, como un actor que incide en el proceso. Básicamente así, pues, veo yo el caso de Cuba. El otro día leí un interesante análisis sobre, o sea, la gran salida de venezolanos de Venezuela la ha recibido Colombia. Sí. Eso ha creado tensiones en sus sistemas de protección social, de atención, y algunas voces dentro de la política colombiana están ya criticándole a Maduro, subiéndose al carro de estimular de manera indirecta una cierta xenofobia en contra de los venezolanos, diciendo que Iván Duque se está centrando demasiado, dicen estas voces, en la atención de esos venezolanos y no en los colombianos. ¿Hay riesgo para Colombia de que la contundente actitud o respuesta que está teniendo Iván Duque pueda abrir la puerta a políticos como, por ejemplo, Gustavo Petro, que es un político de izquierdas que va acompañado de una cierta polémica y que podría cambiar el color del gobierno precisamente en esa retórica, claro, y que todo viene del problema venezolano? Desgraciadamente cada vez más la política se ha vuelto muy binaria, y muy especialmente en nuestros países. Vaya que haya uno diciendo algo para que haya otro que salga en contrario, ¿no? Y desafortunadamente me temo que eso puede suceder. Y ojo que no solamente en Colombia, también en algunos de los otros países vecinos. El mismo caso de mi país, Costa Rica, que está recibiendo parte de la migración que huye por la persecución del régimen de Ortega, está empezando también a mandar alertas de ese tipo. Es decir, gente que pueda más bien empezar a utilizar de manera muy populista la presencia de esos migrantes. Y de ahí, entonces, Gustavo, de nuevo, la importancia de tratar de solucionar los temas de Venezuela o Nicaragua, porque va a ser inevitable que sigan golpeando la estabilidad de muchos otros países, estabilidad política de muchos otros países de nuestra región. ¿Está usted a favor de la intervención militar en Venezuela? No, no puedo estarlo. Yo muy difícilmente, digamos, un costarricense lo va a encontrar en esa posición. Ha sido una base de nuestra política internacional, muy sustentado por el hecho que no tenemos ejército, no creemos en el papel de los militares como parte
de la solución de los problemas de las naciones. Yo creo que lo que sí tenemos que analizar, digamos, es la preocupación que algunos sectores han anunciado de cómo hacer valer la ayuda humanitaria en el caso de Venezuela. Y sí, la obligación, digamos, de proteger, que es una de las normas recientemente, digamos, incorporadas al derecho internacional, puede aplicar al caso de Venezuela, y cuáles serían los mecanismos, digamos, para hacerla llegar. Siento que hay una discusión que es válida, que algunos han planteado, y que hay que analizarla. No quiere esto decir que cualquier mecanismo para hacer valer esa ayuda humanitaria tiene que pasar por lo militar, pero no podemos cerrar esa, digamos, esa discusión que está siendo planteada por parte de algunos. Termino ya. Expresidenta de Costa Rica, uno de los escándalos más importantes que ha habido hoy en la política costarricense son las acusaciones al expresidente Óscar Arias de acoso sexual contra determinadas mujeres. ¿Cómo ve usted esas acusaciones y toda la polémica que ha acompañado a la figura que era tan respetada y hoy que tiene tanta sombra de dudas por esas acusaciones? Ha sido muy lamentable todo ello, ¿no? Porque en primer término, acontecimientos de esta naturaleza, hechos de esta magnitud, siempre golpean, en tanto estamos hablando de víctimas, muchas de ellas que callaron por muchos años, y estamos también hablando, como bien usted lo señalaba, de una persona que ha sido un símbolo para nuestro país, para la región, para la causa de la paz. Sin embargo, al mismo tiempo, yo tengo que, como mujer que soy, que celebrar el hecho de que las mujeres se atrevan a denunciar. En Costa Rica y en cualquier otro país, las autoridades judiciales además también están actuando con celeridad. Y aquí lo importante es que se apliquen las garantías constitucionales que prevalecen en mi país en estos casos, que se escuchen a las partes y que se llegue, ojalá con prontitud, a un resultado judicial que establezca las responsabilidades que correspondan. Si Óscar Arias es declarado culpable, ¿debería devolver el Nobel? ¿Perdón? Si Óscar Arias es declarado culpable, ¿debería devolver el Nobel de la Paz? Me parece que eso ya entraría en un ámbito de relación entre él y la organización del Premio Nobel. A mí lo que me parece... su conciencia. A mí, sin embargo, lo que me parece es que cualquier fallo que haya tiene que ser el más justo posible, y lo que importa es que las víctimas se sientan satisfechas con el mismo en caso de que se declare culpable. La voz de Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, lo fue desde el 2010 al 2014, hoy vicepresidenta del Club de Madrid, académica en diversas universidades, entre ellas Georgetown o el Tecnológico de Monterrey. Gracias, señora Chinchilla, por haber estado con nosotros. Mucho gusto, qué gusto tenerla. Tiempo para otra entrevista hoy para recordar la muerte, o al menos eso es lo que dicen oficialmente, de Hugo Chávez. Hace 6 años que oficialmente, de acuerdo a lo que dice el gobierno de Nicolás Maduro, murió el comandante Chávez, el presidente Chávez, el líder Chávez, llámenle ustedes como quieran. Hay voces, para ponerlo todo sobre la mesa, que dicen que esa muerte no se produjo tal día como hoy de hace 6 años, sino un 31 de diciembre del 2012. Es decir, unos meses antes, un par de meses antes, y no en Venezuela, sino en La Habana. Eso no está demostrado, lo dicen algunos periodistas expertos que conocen bien la realidad cubano-venezolana. Pero lo que oficialmente nos tenemos que acoger nosotros es a lo que dijo el gobierno en este caso ya de Maduro, que murió hoy hace 6 años. Hemos invitado a Patricio Zamorano, es analista político, es director ejecutivo de la consultora Infoaméricas.info. Señor Zamorano, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Gustavo? Gracias. Sobre el modelo de gestión que llevó Hugo Chávez a Venezuela y que luego heredó y desarrolló Nicolás Maduro, si se puede decir, sí, desarrollar. Claro. Yo te diría que hay partes que hay que un poco diferenciar. Efectivamente, Venezuela bajo Chávez tuvo los datos concretos, independientemente de la ideología cargada que existe actualmente indudable frente a la crisis económica, social y política en Venezuela. Los hechos concretos es que el chavismo efectivamente incrementó de una manera importante todo el presupuesto social que salía de los dineros del petróleo. No hay ninguna duda en cuanto a eso, las cifras lo concuerdan. Y los efectos fueron obvios. Hubo un crecimiento
de la agenda social extremadamente importante. Hay que recordar, y la gente se olvida esto, en 1998, antes de que asumiera Chávez, había un índice de pobreza enorme, más del 60% de los venezolanos ganaba, digamos, menos de $2 diarios, había una situación crítica de analfabetismo todavía, habían 5 millones de colombianos que no estaban registrados, había un desvío de fondos del petróleo hacia otras actividades que no tenían nada que ver con la social. Venezuela, por eso es que Chávez asume y tiene una participación importante dentro del sistema político de Venezuela y gana de una manera rotunda, porque vino una respuesta a las políticas neoliberales fuertes de los 90. Pero luego, de todos esos problemas que usted me ha descrito, hoy son no sé cuántos % más graves, más profundos, más acentuados que... No hay ninguna duda, no hay ninguna duda que luego cuando fallece el presidente Chávez y asume Nicolás Maduro, hay un hecho circunstancial importante que hay que recordar, lo que es parte de la ecuación. El precio del petróleo cae de una manera tremenda, junto con errores, yo diría, importantes de la administración de Maduro y que venía un poco desde Chávez, de controlar el tipo de cambio. Efectivamente se hizo un control, yo diría, demasiado largo y demasiado exagerado del dólar, del precio del dólar en comparación con el bolívar, y en ese sentido se crearon condiciones muy peligrosas para el país. Cuando viene la caída del petróleo, y no es primera vez que pasa. En Venezuela ha pasado constantemente, como su economía depende fuertemente del petróleo, viene una caída y eso repercute fuertemente en el gasto social, en la posibilidad de importación de alimentos, medicina. Hay que recordar que Venezuela importa más del 70% de lo que necesita, especialmente alimentos. Entonces, hoy siempre ha sido así. No, siempre se invirtieron los términos. Venezuela antes producía el 70% de lo que necesitaba para su consumo interno y hoy está precisamente a la inversa. No. Eso, Venezuela siempre, más de un 70%, especialmente de la comida, la ha venido importando desde hace décadas. Ese es un problema fundamental que Venezuela nunca pudo solucionar fuerte. Y ese es un tema que los propios venezolanos admiten. No han podido sacarse de la espalda la maldición del petróleo, porque el petróleo provoca, digamos, que se debilite el resto de los sectores productivos. Y Venezuela nunca ha podido salir de la maldición del petróleo que lo domina todo. Cuando cae el precio del petróleo, la economía gime y se afecta a la población. Ese fue un poco el proceso de vulnerabilidad que enfrentó Maduro y que le ha costado caro con la labor de los Estados Unidos, que efectivamente potenció esa debilidad de una manera importante. Surgió un mercado negro interno en Venezuela con el tema del dólar que se ha ido empeorando. Entonces hay muchos factores para entender cuál es la crisis venezolana. Hacerlo de una manera politizada, hacer el análisis de una manera politizada, yo creo que es una simplificación. El problema de la crisis venezolana, como vemos, tiene muchas causas, ¿no? Pero si nos fijamos, por ejemplo, en modelos económicos de Bolivia, de Nicaragua, Cuba tendría su excepcionalidad por la situación de embargo, bloqueo que sufre, pero todos esos países que están en la misma órbita o alineación ideológica no han tenido mejoras sustanciales con ese tipo de políticas. Bueno, yo diría que los ejemplos que han dado, que no concuerdo con el análisis, yo diría que esos tres ejemplos son justamente un poco más estables. Sumo a Ecuador también. Efectivamente, Ecuador bajo Correa tuvo una estabilidad bastante buena. Ecuador también produce petróleo, pero ha tenido una diversidad económica importante. Bolivia, yo diría que es un ejemplo estrella de cómo crear políticas progresistas, liberales, de izquierda, y que sean factibles económicamente. Bolivia negoció muy bien el tema del gas, diversificó su economía de una manera importante, ha logrado que muchos sectores campesinos, obreros, mineros, etcétera, se desarrollen también. Ha habido una especie como de capitalismo de base que un poco respeta un mercado interno, pero al mismo tiempo genera políticas públicas bastante progresistas. Entonces, el caso de Nicaragua es bastante similar. Antes de la crisis política actual, la verdad es que tuvo una economía más o menos estable y con un nivel de
pobreza controlada. Entonces, yo diría que esos 2 o 3 ejemplos son como distintos, ¿no? Habría que analizar otro tipo de experiencias de gobierno de izquierda que no fueron capaces de un poco de sacar ventaja del desarrollo económico de la última década, pero eso tiene otras explicaciones, ¿no? Tengo que cerrar, lamentablemente nos daría para una conversación mucho más larga. ¿Qué gobierno de izquierda pondría usted de ejemplo de ser capaz de entregar esos resultados para población que realmente lo necesite? Claramente no es Venezuela. Bueno, yo te diría que han habido experimentos progresistas que han sido exitosos. El caso de Bolivia, yo diría que lo repito nuevamente, es muy simbólico porque Bolivia es uno de los países más estables de América Latina. También ciertos gobiernos socialistas en Chile, creo yo que han sido exitosos por periodos. En Argentina también por periodos, porque Argentina tiene problemas graves económicos siempre, inflación bajo gobierno de izquierdas y de derecha. Así que yo te diría que esos ejemplos creo yo que han mantenido cierta estabilidad. El caso de Cuba es bastante simbólico. Hay que recordar que Cuba, por el hecho del embargo estadounidense por ya 50 años, ha perdido una cantidad enorme de ingresos y es una sorpresa positiva el hecho de que se mantiene incólume como sociedad, como institucionalidad, como revolución y que se mantiene viva, ¿no? Bueno, esta última descripción del proyecto de Cuba me llama un poco la atención. No tengo mucho tiempo, pero lo que está demostrando la nueva Constitución cubana precisamente es que tiene que abandonar determinados postulados defendidos por esa supuesta revolución para abrazarlos, por ejemplo, abriendo la puerta al sector privado. Así es. Claro, y no le ha quedado otra. Así es, pero yo diría que son reformas que se acercan con ciertos elementos de la economía de mercado, pero que han sido debatidos internamente, ¿no? No han sido impuestos desde los Estados Unidos, desde el exterior. Yo diría que este proceso de reformas que ya viene por 6 o 7 años ha sido hecho con mucha reflexión y vamos a ver si tiene un resultado importante. Lo que hemos ido a Cuba en estos últimos tiempos, hemos visto que hay un mercado interno importante, hay mucha actividad privada, restaurantes, la gente puede comprar y vender casas, sus autos, así que yo diría que son reformas importantes, concuerdo plenamente con eso. La opinión de Patricio Zamorano, es analista político, es director de infoaméricas.info. Gracias, señor Zamorano, por un placer, como siempre, Gustavo. ¿Y ustedes qué opinan? @PoderLatino en ETN. Pausa. Tiempo para la cultura en nuestro Poder Latino de hoy, para cerrar el programa con la recomendación de Alexandra Colón Mil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Y hoy hablamos de pintura? Hablamos de arte. Les quiero compartir una expo que acaba de abrir en París a finales del mes pasado, el 22 de febrero, que se extiende hasta diciembre, así que mucho tiempo, y es una especie de recorrido por la obra de ese famosísimo pintor Vincent Van Gogh. Pero no es un recorrido cualquiera, porque esta expo abre en el Atelier de Lumière, que es un museo digital en París. Y ellos utilizan más de 140 proyectores para cubrir todo el museo, paredes, desde el piso hasta el techo, de las obras de artistas que deciden presentar allí. Esta exposición es sobre la obra de Vincent Van Gogh y va acompañada de música, porque tienen un sistema de música de amplia capacidad que, bueno, es una experiencia de estas de sumersión, ¿no? Las imágenes son espectaculares. Yo tengo mucha envidia de que no puedo estar allí y verla. Me lo estoy planteando, tengo hasta diciembre, a ver si puedo llegar. Pues siempre uno se puede plantear un viaje a Europa y hacer una paradita. No, ¿verdad? Tuvieron una exposición de Gustav Klimt, otro artista que a mí me encanta, austriaco. Y aquello fue todo un éxito, así que esta parece que va por el mismo camino. ¿Y tenemos imágenes? Y tenemos imágenes, son espectaculares, pero como no todo el mundo puede ir a París, y algunos nos estamos planteando todavía si vamos a poder llegar, una recomendación, digamos, que es más asequible. No, esto se trata de una película, se llama At Eternity's Gate, en español sería algo así como En la Puerta de la Eternidad. Es de 2018 y es sobre la vida de Vincent Van Gogh. Se centra en los últimos años de la vida del artista, que, bueno, fue muy turbulenta, ¿no? Lo llaman el artista torturado. Como sabemos, se suicidó. Y es protagonizada por William Dafoe, ese actor estadounidense que ha sido nominado varias veces al Oscar. Y la película es de un director estadounidense que además es pintor. Se llama Julian Schnabel. Y la verdad, yo estuve revisando el tráiler
otra vez para recordarme, y es un papel el que hace Dafoe brutal. ¿Brutal? Así que veamos un pedacito. Sí. There's something inside me, I don't know what it is. What I see, nobody else sees it. You're a stranger here. You drink too much. You're hysterical, out of control. I don't want to calm down. It's called the act of painting for a reason. Don't you see that this painting is unpleasant? La exposición de la obra de Vincent Van Gogh en París, en el Atelier de Lumière, en la capital francesa. Y si usted no tiene planificado viajar a París, pues siempre puede recurrir a la película. ¿Dónde se puede ver la película? Esa película tuvo el estreno mundial en el Festival de Cine Internacional de Venecia en 2018. Pero precisamente en febrero de este año acaba de llegar a Netflix. At Eternity's Gate, la puerta de la eternidad, sobre Vincent Van Gogh. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Mensajes en las redes sociales precisamente a raíz de la efemérides oficial de la muerte de Hugo Chávez. Mensajes como este. Este líder excepcional nunca será olvidado ni siquiera por los que tanto lo odiaron, pues supo hacer de Venezuela un pueblo libre y eso a todos estos, Guaidó, Mike Pence, Donald Trump y tantos más les duele. El pueblo de Cuba lo recuerda. Comentario de Dalila respecto a un mensaje que enviaba el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Señora Dalila, muy probablemente muchos le extrañan, pero es que muchos en el mismo chavismo extrañan a Chávez, porque si nos fijamos solo en los resultados de la gestión del actual líder venezolano Nicolás Maduro, probablemente Chávez es muy buen gestor. El papel de Cuba en usurpación de la democracia y el fomento de la represión en Venezuela es claro. Por eso Estados Unidos seguirá apretando las restricciones financieras a los servicios militares e inteligencia de Cuba. Las democracias regionales deben condenar el régimen cubano. Gracias, María Ángel, por su mensaje. Un mensaje que va en la línea de lo anunciado en las últimas horas por la administración estadounidense, y es que va a permitir que se puedan presentar demandas contra las expropiaciones de lo que se llamó revolución castrista, que supuso la expropiación de muchas propiedades de familias y de inversiones extranjeras de muchos estadounidenses que veían en Cuba la posibilidad de crecer, y cuando llegó la supuesta o llamada revolución de los Castro, pues acabaron perdiéndolo todo o casi todo. Y por eso el mensaje va en esa línea. Gracias por su mensaje. Nosotros lo dejamos aquí. A ustedes por su atención. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz noche. Nosotros volvemos mañana con más análisis aquí en Poder Latino. Que descansen.